Hola a todos, esto es Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy voy a hablaros sobre cómo escribo yo, cómo preparé los relatos de El Guardián de las Sombras. ¿Os acordáis que hice un vídeo sobre cómo escribir un relato? Pues bien, ahora voy a contaros cómo hago yo mis relatos. Vamos a empezar. Realmente no hay mucha diferencia con lo que comenté sobre los puntos que comenté sobre cómo escribir un relato. Pero bueno, he querido dar mi toque personal y contaros un poco mi experiencia sobre cómo empecé con estos relatos para que todos aquellos que los habéis leído y que os han gustado y que os habéis preguntado un poco de dónde surgen y todo eso, pues ahí aquí tenéis la respuesta. Lo primero es que la idea central de muchos de los relatos lo saque utilizando disparadores creativos. De esto lo haré más adelante, pero bueno, explicaros un poco así por encima que los disparadores creativos son unas herramientas para tratar de sacar ideas de cualquier forma, ¿sabes? Se utiliza un poquito, no sé, algún tipo de ejercicio y sacan varias ideas. Y de esas ideas, pues ya las utilizaba para algunos relatos. Entonces, lo primero que hacía yo a la hora de escribir un relato, de pensar un relato, era sacar una idea básica. Por ejemplo, voy a hablaros de los dos primeros relatos. Es que, claro, no puedo hablar mucho en profundidad para no hacer spoilers, pero bueno, voy a hablar por encima o por lo menos de la idea general de los dos primeros relatos, que además son los que podéis leer gratis en mi blog. Y la idea general que os voy a contar no revela el final ni el final de estos relatos, ¿vale? El primero es el de Abandonada, ¿vale? El primero que nos encontramos en el libro es el de Abandonada, ¿vale? La idea que se me ocurrió en este relato trata de una ciudad que está abandonada, ¿vale? Que no hay nadie, ¿vale? La idea principal que se me ocurrió para este relato fue esa. Una ciudad en la que no hay nadie, que llegan unos policías y no hay nadie. Vale, y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues después lo que hago es pongo, ¿por qué está vacía? ¿Por qué no hay nadie? Y entonces hago lo que se llama una lluvia de ideas. Me pongo en un documento, ¿por qué está vacía? Y entonces empiezo a poner todo lo que se me va ocurriendo en guiones. Pues porque toda la gente se mudó a otra ciudad. Porque no sé, porque murieron todos. O que realmente son gente del pasado. No sé, vas poniendo cosas hasta que una de esas te gusta lo suficiente para que sea para ese relato, para que sea el final de ese relato, o de esos guiones, de esas ideas sacas otra, a colación sacas otra. ¿Por qué la gente se muda a otra ciudad? ¿No? Pues porque esa ciudad pues iba a explotar dentro de un año o dentro de un día, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Y entonces ese sería el final del relato, el final sorprendente que yo meto al final del relato, que no es lo que he dicho, ¿eh? El relato no tiene ese final, ninguno de esos que he dicho. Y lo que hago es construir la historia alrededor de ese final. Y luego, pues eso, pues intento hacerla lo más resumida posible, mencionando solo las cosas más importantes y relevantes para entender la historia y para atrapar al lector lo suficiente, porque no puedes, si cuentas muy poco, al lector no le atrapará. Si cuentas un poquito de la historia del protagonista del relato o de los que van a participar, entonces ya se sentirá un poco, empatizará un poco con esos personajes, con eso que les está pasando. Y después nada, pues llevarlo hasta ese final. Y por supuesto, como comenté en el otro vídeo de los relatos, tras terminar esa idea general, ese relato general, tienes que repasar un poco, recortar y dejar solo lo esencial. Pasamos con el segundo relato que os voy a comentar, aunque creo que la idea ya os ha quedado bastante clara, pero quiero poneros otro ejemplo que es el segundo relato, que es ¿qué pasó con el señor March? ¿Vale? Este trata de un detective, bueno, dos detectives que van a una casa en la que el dueño, el que vivía allí, desapareció, sin saber nada, sin dejar rastro. Y ninguno de los comisarios, ninguno de los policías que ha estado yendo durante meses ha encontrado nada. La idea que se me ocurrió aquí, pues esa, ¿no? Una persona desaparece sin dejar rastro en su casa. ¿Qué hago? ¿No?
pues hago la lluvia de ideas por qué esa persona desapareció de su casa. Y empiezo a poner pues todo tipo de cosas que se me van ocurriendo hasta que llego a la más rocambolesca, que es la que más me suele gustar, y la utilizo en el relato. Y entonces lo he dicho anteriormente, construyo el relato alrededor de ese final hasta llegar a ese final, hasta dar explicación a ese final y construir un poco esos personajes o esa historia atrás de ese personaje, esa persona que desapareció para tratar de construir un poco ese aura de misterio y esa historia que hay sobre ese personaje. Y nada, realmente hay relatos un poco más diferentes, ¿no? Un poco más largos, más cortos, pero en general la idea general que he hecho a la hora de construir los relatos de mi libro, de mi compilación de relatos, ha sido esta. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña explicación. Cualquier cosa, dejadla en los comentarios que lo responderé sin ningún problema y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, no te vayas todavía. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo mis redes aquí a mi izquierda por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.